Gracias nuevamente, hermanos, por esta oportunidad. Damos a Dios porque Él es bueno, como acabamos de entonar, ¿verdad? Porque Él es bueno y la forma de constatar de que Él es bueno es a través de su misericordia. Cada mañana, como dice el canto, cada día al despertar podemos constatar la bondad, la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios. Porque es un día más que nos da, es un día más que nos permite el Señor sobre esta tierra. Es un día más que nos da, sin duda alguna, para alabarle, para glorificarle, para exaltar su nombre. Pero también, hermanos, para amar a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos, porque de esa manera damos evidencia de que realmente hay una conversión en nuestros corazones. Quiero compartirles, hermanos, el día de hoy dos versículos tan solamente que se encuentran allá en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, el cual estamos estudiando hasta estos momentos. Versículos 13 y 14 y dicen de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuestro Señor Jesucristo, hasta estos momentos, hermanos, ha descrito ya cualidades que están presentes en la vida, en el corazón de los hijos del reino. Cualidades que nos distinguen del resto de aquellos que no lo son. Y esas cualidades que nos distinguen, nuestro Señor Jesucristo ya nos enseñó, ya las describió allá en las bienaventuranzas, precisamente del versículo 3 en adelante del capítulo 5. Y nuestro Señor Jesucristo dice que los hijos del reino, de los cuales formamos parte tú y yo y todos los creyentes alrededor del mundo y por todos los tiempos, esos hijos del reino son pobres en espíritu. Y no quisiera detener mucho explicando, porque esa clase ya la vimos, pero ellos son pobres en espíritu, es decir, reconocen su condición delante de Dios, reconocen que necesitan de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios en sus vidas. Estos hijos del reino lloran también al darse cuenta que le han fallado, que le fallamos día tras día a ese Dios bueno, fiel, misericordioso, bondadoso y santo. Los hijos del reino son mansos. Los hijos del reino tienen hambre y sed de justicia. Los hijos del reino son misericordiosos. Los hijos del reino son limpios de corazón, son pacificadores, pero no todo es eh, bueno, por llamar de alguna manera, en la vida de los creyentes. No todo es paz, gozo y felicidad en la vida de todos los hijos del reino, porque también nuestro Señor Jesucristo dice que los hijos del reino padecen persecución. Y esa persecución es por causa de la justicia, entendamos, por causa del reino, los verdaderos hijos de Dios son perseguidos, son vituperados,
pero hay también una gran responsabilidad de dar evidencia de la justicia de ese Dios justo que hay en nuestra vida. Dice Jesús que nosotros, los hijos del reino, somos la sal de la tierra. Somos quien da sabor, por llamar de alguna manera, a este mundo lleno de maldad, de corrupción, de inmoralidad. Somos, al predicar la palabra de Dios, los que de alguna manera detenemos, hermanos, el avance tan agigantado de esa maldad que el hombre sin Dios está experimentando hoy en día. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos esa invitación a un arrepentimiento en sus vidas, nosotros, hermanos, detenemos, por ser portadores de la palabra de Dios, detenemos, ¿sí? Ese avance gigantesco de esa inmoralidad, de esos pecados, de esa maldad que se vive en el mundo. No porque nosotros seamos algo, sino porque somos portadores de la palabra de Dios que obra según su voluntad en las personas. Pero también nuestro Señor Jesucristo dice que somos la luz del mundo, la luz que ilumina este mundo de tinieblas, de maldad, de pecado. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque reflejamos precisamente a este mundo de oscuridad, de tinieblas, la luz de Cristo que está en nosotros. Oigan, con nuestras obras, con nuestro comportamiento, con nuestro andar diario, con nuestra forma de hablar, de comportarnos, de andar en este mundo, nosotros reflejamos la luz de Cristo a esta sociedad. Y ellos la miran, ellos se dan cuenta. Y nuestro Señor Jesucristo, entonces, hasta estos momentos, ha descrito ya a cada uno de los ciudadanos del reino de los cielos. Pero también hemos sido llamados cada uno de los ciudadanos del reino a vivir vidas de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, a ser obedientes a su mandato. Pero ahora Jesús exhorta, hermanos, a todos aquellos que han sido alcanzados por ese mensaje. Recordemos que Jesús está dando este mensaje del sermón de la montaña o del monte, como le conocemos, a grandes multitudes. Había grandes, pero grandes multitudes que estaban allí, que llevaban a sus enfermos, enfermos de todo tipo de enfermedades, que estaban escuchando el mensaje también, pero había un círculo más pequeño, que era el de sus discípulos, aquellos que creían, que confiaban en él, aquellos que se sentaron alrededor de él para escucharle. Pero tanto ellos como las grandes multitudes escucharon este mensaje. Y ahora Jesús los exhorta a entrar en el reino de su Padre. Y si ya lo hicieron, aquel círculo más pequeño los exhorta a entrar totalmente al reino de nuestro Padre Celestial y permanecer firmes allí en el camino angosto, pasando por esa puerta estrecha, esa puerta que es Jesús, ese camino que es Jesús. El creyente, el que ha sido redimido, que ha sido transformado, el que ha rendido su vida al Señor, el que ahora es parte del reino de los cielos. Se nos exhorta una vez más a que permanezcamos, hermanos, en ese camino angosto, camino en el cual nos encontramos al haber pasado precisamente a través de esa puerta que es Jesús. Y dice en el versículo 13, nuestro Señor Jesucristo, entrad, dice. Es una exhortación, notemos, una vez más, de nuestro Señor Jesucristo, que va dirigida a todos, creyentes y no creyentes.
a todos aquellos que de alguna manera fueron impactados con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, con ese mensaje que desde el capítulo 4 ya él predicaba y pregonaba y decía que se arrepintiesen porque el reino de los cielos se había acercado. Pero también con ese mensaje cuando describe a cada uno de los hijos del reino, cuando llama a una total y completa obediencia a la palabra de Dios, cuando nos llama para demostrar, para reflejar la justicia de Dios en nosotros, a todos, creyentes y no creyentes. Jesús dice, entren, entren al reino de su Padre, entren al reino de los cielos, a un reino atractivo, porque hay muchas promesas en él, pero también a un reino, hermanos, muy difícil. Atractivo porque hay promesas que se cumplirán en nosotros. Dice nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nuevamente, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De aquellos que han pasado por esa puerta estrecha y están caminando día tras día en ese camino angosto, porque de ellos es, notemos, el reino de los cielos. Notemos que es ya, tiene su cumplimiento inmediato ya, es decir, el creyente verdadero ya goza de esta promesa, ya sabe que el reino de los cielos es suyo, aunque no en su totalidad, pero ya goza de esa promesa, ya goza, oigan, de saber que el reino de los cielos es de aquel convertido, porque ellos recibirán consolación, oigan, una promesa de que cada uno de nosotros recibiremos consolación, oigan, allá en la eternidad, en donde nuestro Padre mismo dice que enjugará toda lágrima que sale de nuestros ojos. Y qué hermoso, hermanos, porque es una promesa, es algo atractivo, algo hermoso, algo bonito para los hijos del reino. Ellos recibirán consolación, ellos recibirán, dice, la tierra por heredad, esta tierra que de alguna manera ya poseemos, pero la promesa se cumple en su totalidad en la tierra nueva, junto con cielos nuevos. Ellos recibirán la tierra por heredad, ellos serán saciados, dice, ellos alcanzarán misericordia, ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada una de estas promesas, hermanos, que están en las bienaventuranzas que Jesús ya nos enseñó, son una realidad en la vida del creyente. Y saber esto, escuchar esto, confiar en esto, en estas promesas, es algo hermoso, porque es algo real, es algo atractivo también, nos atrae. Pero también hay algo difícil al entrar por esa puerta. Pero Jesús dice, entrad, no importa que sea difícil. Él dice entrar. Y es difícil porque allá en el versículo 39 del capítulo 5 ya nos enseñó Jesús, pero yo os digo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Y es algo difícil, hermanos, en nuestra humanidad o en nuestra carnalidad todavía, en nuestra vieja naturaleza que todavía obra de alguna manera en nosotros, porque no nos hemos liberado totalmente de ella. Nos vamos a liberar totalmente de ella cuando o cerremos nuestros ojos o nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Entonces, en esa naturaleza caída, pecaminosa, en esa carnalidad que todavía hay en nosotros, ¿cómo tomamos la instrucción de Jesús, el mandato de Jesús? Porque Él dice, son sus palabras, Él dice, pero yo os digo, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, ponle también la otra. ¿Cómo se la vas a poner, hermano? O no sé cuántos, siendo sinceros, cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer este mandato. Oigan, si a veces con una palabra queremos comernos a la otra persona, con una palabra nos sentimos agredidos, ofendidos, con más una abofetada, una cachetada en tu mejilla derecha. Y hablo de ser sinceros, hermano. Porque habrá muchos que digamos, sí, yo soy obediente a mi Señor, yo le obedezco y péguenme. Es algo difícil, hermanos. Ahí mismo en el versículo 44 dice, pero yo os digo, ¿quién dice? Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice? Amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, y digo verdaderamente, amamos a nuestros enemigos? Y es algo difícil, hermanos. Porque hay personas que son difíciles de ser amadas. Hay personas que son difíciles de tratar con ellas. Pero Jesús dice, ama a tu enemigo. No dice ama a tu amigo, dice ama a aquel que es tu enemigo, aquel que busca lo malo para ti, aquel que busca una y otra vez cómo hacerte daño, aquel tal vez que te ha ofendido, que te ha agredido. A él, ese es tu enemigo. Y Jesús dice, ámalo. Y tú dices, ¿cómo voy a amar a esta persona que es mi enemigo? Señor, pídeme cualquier otra cosa menos que yo ame a mi enemigo. Mira lo que me hizo. ¿Cómo lo voy a amar? Y es algo difícil, hermanos, verdaderamente. Solamente cuando sometemos verdaderamente nuestra vida, nuestra voluntad a Dios, es como podremos amar verdaderamente a nuestros enemigos. Solamente cuando nos sometemos verdaderamente a Dios mismo, decimos, Señor, aquí estoy, fortaléceme, dame tu gracia, Señor. Es cuando seremos capaces de ser abofeteados y poner la otra mejilla. Menos no, hermano. Jesús sigue diciendo, bendecir a los que os maldicen. Bendice a aquella persona que te maldice. Habla bien de aquella persona que se empeña una y otra vez en hablar mal de ti. Habla bien. Es difícil, hermano. Haz el bien, dice, a los que os aborrecen. Hazle el bien. Aunque seas aborrecido, seas despreciado, seas mal visto por una persona, dice, tú hazle bien.
Aunque esa persona una y otra vez te haga lo malo o busque tu mal, tú hazle bien. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ora por ellos. ¿Y cuán difícil es, hermano? En verdad, entrar por esa puerta estrecha. Porque al entrar por esa puerta estrecha, tu vida entera cambia, es transformada. Y estando ya en ese camino el cual te lleva o te conduce a esta puerta estrecha, necesitamos dar evidencia de esa conversión, de esa obra que el Espíritu Santo ha hecho, ha empezado en nosotros y que la irá, hermanos, acrecentando cada día más. Y es difícil porque en nosotros está todavía esa naturaleza pecaminosa. Es difícil porque en nosotros todavía hay restos, hermanos, de nuestra naturaleza pasada o de nuestro viejo hombre o de aquella vestimenta que teníamos antes. Es difícil. ¿Cómo dejar golpearme? ¿Cómo voy a hacerle bien a aquel que me hace mal? ¿Cómo voy a amar a aquel que no me ama? ¿Cómo voy a orar todavía para que Dios bendiga a estas personas que quieren hacerme daño? ¿Cómo? Y es algo difícil, pero es un mandato, es una exhortación que Jesús nos hace a cada uno de los que somos parte de ese reino de los cielos, de ese reino de su Padre. Y ese mandato tiene que ver con entrar, dice, por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Oigan, donde solamente puede pasar una persona a la vez. Y donde solamente puedes pasar o es tan estrecha que solamente puedes pasar tú sin ningún tipo de bolsa, equipaje que quisieras pasar por ahí. Tú solamente, al desnudo, tú puedes pasar solamente de esa manera por esa puerta. El querer pasar otras cosas, no vas a poder, porque es muy estrecha, es muy angosta, es muy reducida. Apenas y cabes tú. No puedes ni debes llevar nada para entrar por esa puerta. Y según nuestro contexto, hermanos, los afanes por enriquecernos, por amontonar riquezas, no pueden pasar por esa puerta. Es un equipaje demasiado grande. No puede pasar por ahí. El afanarse por qué comer, qué beber, qué vestir el día de mañana, no, no pasa por esa puerta. El juzgar, el criticar, no puede pasar por esa puerta. O pasas tú solo o no pasas, porque esto no puede pasar por ahí, no cabe. El no llevar una vida sujeta, obediente a la voluntad de Dios, no puedes pasar. La falta de perdonar o de perdón, como ya también lo vimos en clases pasadas, no pasa. El ser egoísta, no puedes pasar con ese equipaje. La puerta estrecha, hermanos, es la puerta de la negación de sí mismo y la obediencia, para que tú puedas pasar por esa puerta que es tan estrecha, tan delgada, tan angosta, tienes que negarte a ti mismo para que tú puedas pasar y dejar atrás
todo aquello que no va de acuerdo a esa estrechez, tienes que dejarlo atrás. Jesús lo dice en Mateo 16, versículo 24, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno, dice Jesús, quiere venir tras mí, tienes que negarte a ti mismo. Y negarse a sí mismo, hermanos, es dejar a un lado todas aquellas cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Ansiedad que haya en tu vida, afanes por cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es negarse, hermanos, a sí mismo. Dice Jesús, niégate a ti mismo. Y después de negarnos a sí mismos, puedes tomar la cruz de Cristo y puedes seguirle. Si no te niegas o si te antepones tú o antepones cualquier otra prioridad antes que nuestro Señor Jesucristo, no puedes tomar su cruz y seguirle. Si hay cosas que amas más que a Jesús o que le dedicas más tiempo que a Jesús mismo, que amas más, oigan, no puedes tomar su cruz y seguirle. Necesitamos hacer un autoanálisis en nuestra vida para desechar, hermanos, todas aquellas cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, para que de esa manera podamos tomar su cruz y seguir pasando por esa puerta. Entrar por la puerta estrecha, dice Jesús, y da un por qué necesitamos o debemos de pasar por esa puerta estrecha. Y dice, porque ancha, porque espaciosa, porque amplia, muy amplia, dice Jesús, es la puerta. Y espacioso, dice, el camino que lleva a la perdición. Entrar por la puerta estrecha, cada uno de nosotros. Y si ya has entrado por esa puerta, permanece en ese camino. Si ya has pasado por esa puerta, persevera en el camino angosto. Porque ancha, dice, espaciosa, amplia, muy amplia es la puerta. Jesús, hermanos, está contrastando aquí la puerta angosta con esta puerta ancha, espaciosa, amplia. Que a diferencia de la estrecha, esta puerta por ser amplia, espaciosa y ancha, permite pasar con todo. Aquí puedes pasar por esta puerta amplia, ancha, espaciosa, con todo. Aquí no hay nada que puedas dejar atrás, porque todo cabe, todo pasa en esa puerta, porque es demasiado, pero demasiada ancha, espaciosa, amplia. Por esta puerta ancha puedes pasar con afanes, con deseos de enriquecerte, de hacer tesoros en la tierra y no en el cielo. Por esta puerta puedes lograrlo.
Por esta puerta puedes lograr pasar lleno de afanes, de deseos, de trabajar sin descansar, sin buscar cada día el sustento diario. Por esta puerta puedes lograrlo. Por esta puerta puedes pasar juzgando, criticando y derribando, hermanos, a tu prójimo. Por esta puerta puedes pasar. Por esta puerta puedes pasar llevando una vida de religiosidad tan solamente, lejos de la voluntad de Dios. Por esta puerta puedes pasar, porque es muy amplia. Por esta puerta puedes pasar aún sin perdonar a tu prójimo la ofensa o el agravio que él te hizo o que tú le hiciste. Por esta puerta puedes pasar, porque esta puerta lo permite, porque es amplia, es espaciosa, es ancha. Y grandes multitudes, hermanos, pueden entrar de una sola vez, por montones, por bandadas, pueden pasar a la vez por esta puerta ancha, espaciosa y amplia. Porque es espacioso, es sin ningún tipo de restricciones el camino que lleva, que conduce ¿a dónde? A la perdición, a la ruina, a la condenación, a la destrucción, a la muerte. Pasando por esa puerta amplia, por esa puerta ancha y espaciosa, encontrarán un camino. Entendamos también en congruencia con la puerta, un camino espacioso, un camino ancho también, un camino amplio, un camino que no te prohíbe nada. Puedes pasar con tu equipaje que tú quieras. Allí cabes, allí puedes pasar, porque es espacioso. Pero tristemente, hermanos, este camino lleva o conduce, dice Jesús, a la perdición, a la ruina física, espiritual, a la condenación física y espiritual, a la destrucción también física y espiritual, y a la muerte también física y espiritual. A eso conduce este camino espacioso. Este camino que sale de la puerta ancha es un camino de perdición, ¿no? Es un camino de ruina, de condenación, destrucción y muerte. Y muchos caben de una sola vez. Es un camino que no prohíbe nada. Es un camino que te dice bienvenido seas. Con todo lo que quieras pasar por ese camino, bienvenido seas. Allá el salmista en el Salmo número 1, versículo 6, dice en su segunda parte, mas la senda, entendamos el camino, ¿de quiénes? De los malos, dice que perecerá. Dice el salmista, Jehová conoce el camino de los justos, él los conoce. Jehová aprueba, Jehová bendice el camino, Jehová prospera el camino de los justos. Mas el camino de los malos dice que va a perecer, porque es un camino de perdición, es un camino de destrucción, es un camino de muerte, es un camino de ruina. El camino
en el cual van los malos, los impíos, los no convertidos, los que rechazan una y otra vez el evangelio glorioso del Señor. Es un camino de malos que va a perecer, va a terminar en ruina. Oigan, tarde que temprano terminará en muerte, va a perecer. Proverbios 14:12 también dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, hay caminos que a los hombres entendamos impíos, no convertidos, les parece derecho. Parece que van en la dirección correcta. Parecen o creen que están haciendo lo bueno, lo agradable delante de Dios. Pero su fin, dice, es un camino de muerte. Es un camino de destrucción, un camino de ruina, un camino de perdición. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos la exhortación de nuestro Señor Jesucristo a entrar por la puerta estrecha. Y aquellos que le rechazan, aquellos que escucharon esas grandes multitudes, el mensaje que Jesús estaba dando, aquellos que fueron de alguna manera impactados por el mensaje que Jesús estaba dando, tenían que decidir, tenían que hacer su elección de entrar por la puerta estrecha o entrar por la puerta amplia. Gracias a Dios damos, hermanos, porque por gracia no es porque lo hayamos querido así, sino por gracia. Cuando Dios nos llama, nosotros no podemos resistirnos y somos cautivados, somos seducidos a entrar por esa puerta que es Jesús y andar día tras día por ese camino que también es Jesús, ese camino que conduce al Padre. Entrar, dice, por la puerta estrecha, porque ancha, dice, es la puerta y espacioso el camino que lleva a dónde, a la perdición, a la ruina, a la condenación, a la muerte eterna, al castigo eterno. Dice que ancha esa puerta y en congruencia con esa puerta, el camino que sigue después o detrás de la puerta es amplio también, es espacioso, pero es un camino, hermano, de muerte. Es un camino que te condena a una eternidad lejos de la presencia de Cristo. Es un camino que te condena, hermanos, a un tormento y castigo eterno. El camino que transitan las personas que pasan a través de esa puerta ancha, espaciosa. Y lo más triste todavía, hermanos, lo más lamentable, dice, y muchos. Notemos lo que dice Jesús. Y muchos son los que entran, los que pasan por esa puerta. Muchos, dice. Continuamente, día tras día, entendamos, multitudes, muchedumbre de gentes, día tras día.
momento tras momento, pasan, atraviesan por esa puerta. Esos muchos incluyen paganos, los no convertidos, entendamos, los que rechazan a Jesús, pero también a muchos que se autonombran o se denominan cristianos. Cristianos, entendamos, de nombre tan solamente, nominales. Esos muchos están incluidos ahí, paganos, pero también cristianos nominales, que son de nombre tan solamente. Estos muchos son aquellos que nunca rindieron su vida a Jesús. Son aquellos que nunca se arrepintieron de sus obras. Son aquellos que aunque escucharon el mensaje una y otra vez, nunca se arrepintieron y nunca rindieron su vida a Jesús, quien verdaderamente pudo en su momento librarlos de la condenación y de la muerte eterna. Muchos son los que entran continuamente, hermano. Día tras día, muchedumbre de gente, hermanos, entran por esa puerta, caminan por ese camino de perdición y terminan su vida, tristemente, en esa condenación y muerte eterna. Destinados, condenados por toda una eternidad, entendamos, a ese lugar de tormento, a ese lugar donde hay fuego, donde hay oscuridad, donde hay densas neblinas, pero también donde hay lloro y crujir de dientes. Y allí están todos estos, esta muchedumbre, estos muchos. Y qué triste, hermanos, qué lamentable de aquellas personas que se dicen cristianos y no lo son, porque ellos también son parte de estos muchos que pasan continuamente por esta puerta y andan en ese camino espacioso. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 24, dice Jesús también de esta manera, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, dice, y no podrán. Habla de un esforzarse, hermano, de esforzarnos día tras día, de estar o formar o ser parte de ese glorioso reino celestial. Necesitamos ser personas esforzadas. Aunque ya pasamos por esa puerta que es Jesús, pero estamos o seguimos caminando en ese camino angosto, estrecho. Y aunque tenemos promesas hermosas, maravillosas, aunque hay muchas cosas hermosas que están destinadas, entendamos, para cada uno de nosotros, hermanos, habrá momentos de lucha todavía, de adversidad, de tribulación, de aflicción en nuestra vida, pero es parte de caminar por ese camino angosto. Muchos, dice Jesús, son los que van a entrar por esa puerta ancha y muchos van a caminar en ese camino ancho, espacioso,
Muchos, dice nuestro Señor Jesucristo, incluyendo aquellos que se autonombran, aquellos que se perciben como creyentes, como cristianos, pero con sus hechos, con sus evidencias niegan todo o dicen todo lo contrario. Jesús entonces ahí en Lucas 13:24 dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, dice, y no podrán. Versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar, a tocar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. El padre de familia, entendamos, responderá diciendo, no sé de dónde sois. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, delante de ti anduvimos y comimos y bebimos. Y en nuestras plazas tú nos enseñaste, Señor, no te acuerdas de nosotros. Comimos contigo, bebimos delante de ti, escuchamos tu mensaje una y otra vez, porque muchas veces tú nos enseñaste. ¿Por qué me cierras la puerta? Acuérdate de mí, Señor. Y será triste, será lamentable, hermanos, que después de conocer al Señor, o después de decir que conocemos al Señor y no haber rendido tu vida, llega el momento en que la puerta se cierre, es decir, que el tiempo de gracia se cierre y ya no se abre, porque el tiempo de gracia, el tiempo de perdón habrá pasado. Y muchos van a tocar y muchos van a alegarle al Señor, Señor, es que anduvimos contigo, comimos, bebimos, escuchamos tu mensaje, Señor, pero nunca hubo una conversión genuina y verdadera en su corazón. Y serán destinados, hermanos, a terminar o a llegar al fin de ese camino, camino de perdición, destrucción, condenación y muerte, por haber rechazado aquel que es la vida, que es Jesús. Porque Jesús, recordemos que nos enseñó, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie va a llegar al Padre, si no es, entendamos, a través de mí. Rechazaron la vida, que era Jesús. Creyeron que con comer delante de Él, con beber delante de Él, creyeron que con escuchar el mensaje tan solamente eso era todo. La puerta se cerró. El tiempo de gracia pasó. Ya no hay más perdón. El momento de salvación habrá pasado. Y estarán condenados, hermanos, por toda una eternidad. Aquellos que pasen por esa puerta amplia, espaciosa, y por ende ese camino ancho, espacioso, que no tiene ningún tipo de restricción, que puedes hacer con tu vida lo que bien te parezca, que puedes decir soy cristiano, pero demostrar con tus obras, con tus hechos, todo lo contrario, que puedes decir, Señor, yo iba al templo, yo asistía cada domingo al templo, yo escuchaba tu mensaje, pero nunca diste evidencia, te va a decir el Señor. Nunca abriste tu corazón para morar yo dentro de él. No te conozco. Apártense, apártense de mí. Versículo 14 dice, porque estrecha o angosta es la puerta y angosto, estrecho, limitado, entendamos. También es el camino que lleva a la vida, dice, a la vida plena, a la vida eterna, a la salvación. Es a través de esa puerta estrecha, pero es caminando en ese camino angosto,
estrecho, limitado, en donde solamente cabes tú, en donde no te permite llevar equipaje, en donde los afanes de esta vida, los deseos, quedan atrás, porque no puedes pasar con ellos, en donde ya no juzgas, no criticas, otorgas el perdón, vives de acuerdo a la palabra, a la obediencia, a sus mandamientos. Eso es, hermanos, pasar por la puerta estrecha y angosto, dice limitado, el camino que lleva a dónde, a la vida plena, a la vida eterna, a la salvación. Pero notemos, a diferencia del otro espacioso, que muchos pasan por él, dice, y pocos son los que la hallan, los que encuentran esta puerta. A diferencia de los muchos que entran por la puerta ancha, aquí son pocos, dice Jesús. Son unos cuantos. Dice allá en Lucas capítulo 12, versículo 32, Jesús mismo a sus discípulos, no temáis, manada, rebaño, grupo, pequeño, pequeña, no tengan miedo. Y dice, ¿por qué? Porque a vuestro Padre le ha, ¿qué cosa? Placido a esta manada pequeña, a este rebaño pequeño, a este grupo pequeño, a estos pocos. A Dios notemos, le ha placido daros, ¿qué cosa? Su reino, el reino. ¿A quién? ¿A esos muchos o a esos pocos? Es a los pocos, hermanos, notemos. A esos pocos. A Dios le ha placido darles su reino. Y no a los muchos, sino a los pocos. Jesús también en Mateo 22, 14 dice, porque muchos, habla de muchos, son llamados. Entendamos, muchos son invitados a entrar al reino de Dios. Muchos escuchan el mensaje glorioso de salvación, de vida. Muchos lo escuchan. En el Sermón del Monte, recordemos, había muchedumbre, multitudes de gente que escuchaban el mensaje glorioso de salvación. Ese mensaje que los pudo haber salvado, muchedumbre de personas lo escucharon, pero solamente ese mensaje fue efectivo en ese pequeño grupo que confió, que creyó, que rindió su vida a Jesús y se sentó alrededor de él. Ellos fueron los que respondieron. Ellos fueron los que entraron por esa puerta estrecha. Ellos fueron los que perseveraron. Ellos fueron los que se esforzaron por permanecer caminando, entendamos, en ese camino estrecho. Ellos, los que anduvieron en ese camino que lleva a la vida. Hoy nosotros, hermanos, también nos esforzamos día tras día, porque sabemos que no es fácil, pero nos esforzamos, perseveramos día tras día en ese camino estrecho. Y aunque hay cosas en la vida que nos quieren distraer, nosotros nos aferramos y perseveramos en caminar en ese camino estrecho cada día. Y aunque va a haber aflicción, tribulación, persecución, sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte, hermanos, pero nosotros seguimos y seguiremos permaneciendo y perseverando en ese camino estrecho, porque es el camino que lleva a la vida. Y dice Jesús entonces, porque muchos son llamados, muchos son invitados a entrar al reino de Dios, entendamos. Dice, y pocos, muy pocos
Contados son los escogidos. Aquellos escogidos que por gracia Dios nos elige. Hermanos, cuánta alegría y cuánto gozo debe de haber en nuestros corazones. El saber que aunque éramos parte de esa muchedumbre de gente, un día por pura gracia escuchamos el mensaje y Dios a través de su Espíritu obró vida en nosotros. Y clamamos y gritamos y le dijimos, Señor, quiero ser tu hijo. Me arrepiento, Señor, de todo lo malo que he hecho. Aquí estoy, Señor, rendido a tus pies. Hazme uno de tus hijos. Hazme parte de ese reino celestial tuyo. Y dame la fortaleza, porque la necesito, Señor, para caminar día tras día por ese camino estrecho. Porque yo sé que caminando en ese camino estrecho, llegaré a la vida, vida plena, vida eterna y a la consumación de mi salvación. Pocos son los que la hallan, dice Jesús. Muy pocos. Pablo allá en Romanos capítulo 9, versículo 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Un pequeño remanente, ¿no? Muchos son llamados, muy pocos los escogidos. No tengas miedo, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién? A nosotros. Esos pocos que entraron por esa puerta, esos pocos que permanecen en ese camino, aún siendo estrecho. Y aunque la puerta, hermanos, es estrecha y el camino muy angosto, el número de creyentes que pasan por allí, esos pocos que menciona Jesús, son multitudes de multitudes de multitudes que no se pueden contar. Lo dice Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Multitudes, dice Juan, que él miró, que él vio. Y esas multitudes eran tan grandes, hermanos, que nadie podía contar. Y son las multitudes de esos pocos, que al escuchar el mensaje de salvación que viene de Jesús, tomamos la mejor decisión. Y no porque tú la hayas querido tomar, sino porque alguien obró, alguien hizo algo en tu corazón, alguien puso algo en tu salvación, en tu corazón, perdón, que es la salvación. Alguien murió en esa cruz para darte salvación y alguien tomó esa salvación y la aplicó en tu corazón. Y eso te hizo una nueva criatura. Eso te vistió de una nueva vestimenta, ahora distinta. Y por eso pasaste por esa puerta. Por eso, hasta el día de hoy,
caminas en ese camino estrecho, no en tus fuerzas, no porque tú lo hayas querido o decidido así, sino porque alguien quiso hacerlo así en ti. Hoy, cada uno de nosotros somos parte de esas multitudes que nadie puede contar. Esas multitudes que han pasado por esa puerta estrecha y caminan día tras día en ese camino angosto que los lleva a la vida plena, a la vida eterna, a la consumación de su salvación. Y el versículo 10 de Apocalipsis 7 dice, y clamaban a gran voz, ¿quién? Esas grandes multitudes que nadie puede contar, diciendo, ¿qué decían? La salvación pertenece a quien, a nuestro Dios que está sentado en el trono y a quien más y al Cordero. La obra entera de redención pertenece a quien, a Dios y al Cordero. Fuera de Dios y del Cordero no hay salvación, hay condenación y muerte eterna. Gracias damos a Dios, hermanos, y en verdad rindamos nuestra vida totalmente al Señor. En verdad, esforcémonos y perseveremos cada día de nuestra vida en ese camino angosto, porque Dios es quien puso en ti ese querer pasar por esa puerta, como el hacer también. Por eso rinde tu vida en adoración, rinde tu vida en servicio, proclámalo, predícalo para que esos muchos que pasan por esa puerta estrecha y van por ese camino de perdición, de condenación, de muerte eterna, oigan, escuchen ese mensaje, experimenten un arrepentimiento, oigan, y se den la vuelta, porque arrepentirse es eso, darse la vuelta y puedan pasar por esa puerta estrecha, la cual tú un día, por gracia, pasaste. Gloria damos a nuestro Dios, mis amados hermanos. Que Dios nos bendiga. Amén.